Ok, bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos con Mamá y Papá. Yo soy Robert Bush y con mi esposo somos misioneros y pastores y tengo el honor hoy para introducir mi hermano pastor Mario de Armas. Él es de Playa Baracoa, Artemisa, Cuba. Él es el pastor principal de la iglesia Puerta al Cielo, o del Cielo. Él tiene más de 500 discipulados en la iglesia, discípulos, y también él tiene allá en la iglesia un equipo de 8 pastores que incluye un profeta, un evangelista, un maestro y otros miembros del equipo pastoral. Y el hermano Mario ha tenido el honor de enviar una multitud de discípulos a través del mundo, al mundo. Y es porque él tiene muy cerca de su iglesia una universidad de medicina y ellos a través de hacer discípulos de su iglesia, ellos han enviado personas, discípulos a Sudamérica, Centroamérica, las islas del Caribe, África y América Norte para predicar el evangelio, hacer discípulos y a alcanzar el mundo. Por los últimos 5 meses, hermano Mario ha quedado atrapado en cuarentena en Florida debido al COVID. Y él está aquí con nosotros. Él hace falta mucho su esposa, la iglesia, Amén. el Grey y todo su país allá, pero él está con nosotros y él es una bendición. Gracias. Pastor de Armas. Usted ha tenido mucho éxito en el desarrollo de discípulos, ¿verdad? Amén. Cuente, Gracias a Dios. Aleluya. Cuente con nosotros cómo ustedes hacen discípulos en su ministerio, por favor. Amén. Bueno, tuvimos que aprender. Realmente no teníamos la experiencia de un discipulado, de formar discípulos dentro de la iglesia. Pero en el año 19, no, en el 99, nosotros recibimos de pronto, en 2 o 3 meses, una cantidad de hermanos y hermanas en la escuela de medicina de toda la América, incluyendo Norte, Centro y Suramérica. Pero, ¿qué sucedió? Nosotros no podíamos entrar en la escuela de medicina. Y tuvimos que tratar de formar líderes de la escuela de medicina porque no nos dejaban entrar a nosotros. Los pocos líderes que teníamos en la pequeña iglesia, podemos decir, no podíamos, no nos dejaban entrar en la escuela de medicina y tuvimos que formarlo. Y yo recuerdo que llegó hace 3 años antes, llegó un profeta y nos profetizó que de esa iglesia iban a salir muchos líderes, e inclusive al exterior, en toda América, al exterior. Y hoy realmente tenemos líderes que formamos en la iglesia hasta en el África. No solamente en toda la América, en el África, en las islas del Caribe. Y le damos muchas gracias hoy porque hoy muchos de ellos están con sus iglesias, pastoreando su iglesia, otros forman parte del equipo. Otros están liderando en el mundo también. Porque tenemos discípulos o líderes que se formaron en la iglesia que han tenido
hasta ministerios en diferentes países de la América. Pastor, ¿cuántos líderes, cuántos discípulos ustedes han enviado al mundo? No tengo la cuenta, pero bastantes. Diríamos que cientos y cientos. 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 Wow. Diríamos que cientos y cientos. Porque todos los años entraban nuevos discípulos. Y se formaron, muchos de ellos están trabajando en las iglesias. Y gracias a Dios por eso. Muchas gracias a Dios. Pero hoy seguimos teniendo discípulos ahí, no tantos, no la cantidad que teníamos, pero estamos formando muchos discípulos cubanos también. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo formamos los discípulos después de experiencias de años y años y años? Centrémonos en lo que es los líderes principales ahora. Por ejemplo, yo me reúno con ellos todos los viernes. Les doy media hora de clase. El resto del tiempo les chequeo el trabajo, porque hacemos unos reportes en un sistema que tenemos en la computadora, y a través del reporte sabemos cómo está funcionando toda la... Pero lo estamos haciendo también con la iglesia cubana. Tenemos más de 40 grupos pequeños que lo dirigen líderes de la iglesia también. Ellos tienen sus pastores, y así los vamos formando. Ahora, tenemos en la iglesia un discipulado. Todo el que entra en la iglesia, que comienza nuevo, lo pasamos por un discipulado primero. Le damos el ABC, ¿no? Cómo orar, cómo hay que ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, todas esas cosas elementales que las personas que se convierten no las saben, tenemos que enseñárselas. Pero posteriormente a eso, comenzamos a discipularlo, a enseñarle a lo que es el liderazgo dentro de la iglesia, porque realmente nosotros todos los que hemos sido llamados a la iglesia tenemos un liderazgo, o debemos tener un liderazgo para Dios. Podemos hablarle de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, dice que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Quiere decir que hay un reinado y un discipulado. Y como hay un reinado y un discipulado para Dios en la iglesia, dice que tenemos que reinar en la iglesia, pero con un discipulado, porque constantemente tenemos que estar, y así preparamos a los hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, y todos aquellos que son predicados en el Evangelio, que llegan a la iglesia, tenemos que enseñarlos, tenemos que formarlos para que sigan saliendo líderes. Entonces yo me pregunto, yo me convertí porque alguien me predicó el Evangelio. Amén. Todos los que nos convertimos, alguien vino a predicarnos el Evangelio. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Seguir predicando el Evangelio a toda criatura, como dijo Jesús a sus discípulos. Los mandó al aposento alto y después a predicar el Evangelio en el mundo entero. Siglo I, II y III. Predicaron el Evangelio al mundo conocido en aquella época. A todo lo que es Europa, los que son hoy países islámicos, lo llenaron de iglesia también. Aleluya. Amén. Después sucedieron otras cosas, ¿no? Otras cosas, como que llegó la iglesia católica en el siglo IV con el emperador Constantino. El emperador Constantino fundó la iglesia católica. La iglesia católica persiguió aún más que el imperio romano a los cristianos, y casi desaparecieron los cristianos. Bien, hoy tenemos que seguir adelante. Los de ahora, los de este siglo, los que estamos vivos todavía aún y no hemos partido con el Señor, tenemos que seguir predicando el Evangelio a toda criatura. A
Toda criatura tenemos que perder. Y fundamentalmente formar líderes. Es fundamental que formemos líderes en las iglesias. Fundamental, porque para eso nos llamó el Señor. Si no formamos líderes, no podemos predicar el Evangelio o no predicamos el Evangelio, ni hacemos que las iglesias hagan lo que tienen que hacer. ¿Ves? Predicar el Evangelio y formar líderes. Eso es fundamental en todas las iglesias de este mundo y tenemos que hacerlo. Estamos trabajando en esa dirección y vamos a seguir trabajando. Y le damos gracias a Dios. Nosotros tenemos ya formados alrededor de 40 líderes cristianos que están listos ya para formar una iglesia y ser una iglesia. Tenemos que conquistar este mundo para Cristo. Dice la palabra que somos, dice la palabra que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Amén. ¿Y cómo que ustedes utilizan para formar los discípulos, para ser discípulos? Primero le empezamos a dar trabajo. ¿En la iglesia? En la iglesia. Ajá. En la iglesia y fuera de la iglesia también. Okay. Pero recuerde que nosotros trabajamos con grupos pequeños. Sí. ¿Ve? Y la cosa tiene que comenzar en los grupos pequeños. Okay. En los hogares. En los hogares. Okay. En los hogares. Nosotros ya le digo, ya tenemos alrededor de 50 células ya. Y queremos seguir haciendo células. ¿Ve? En nuestro país ha sido bien difícil el Evangelio. Muy difícil. Cuando yo comencé la misión en Playa Baracoa, no había cristianos. Salíamos a la calle. El primer cristiano fue una vecina que se convirtió a Cristo. ¿Cómo? Nosotros comenzamos en la sala de mi casa, dos matrimonios, 4 personas. Salíamos a predicar el Evangelio y nadie se convertía. Al año, cuando nos reunimos una vez a la semana. Nos tocaron a la puerta, abrimos la puerta y era la vecina. Y la vecina dio su testimonio. El testimonio fue el siguiente. En Cuba desde el principio de la revolución, ha estado organizados los comités de defensa de la revolución. Correcto. El comité de defensa de la revolución de nuestra cuadra, donde nosotros vivíamos, le habló a ella para que oyera por la ventana que estábamos hablando de nosotros. Y oyendo el Evangelio, entró y se convirtió. Aleluya. Siempre bueno es Dios. Por eso hay que predicar el Evangelio. Wow. Por eso hay que predicar la palabra. La palabra de Dios no tiene igual. Es poder. Hay poder en la palabra eficaz. de Dios. Aleluya. Poder y más poder. Amén. En la palabra de Dios. Y gracias a Dios, nosotros salíamos a la calle, tocábamos la puerta y nos tiraban la puerta en la cara. Hoy podemos decir que así todas esas personas que nos tiraron la puerta en la cara, hoy están en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Entonces seguimos predicando. Amén. Seguimos hablando. Aleluya. Seguimos diciendo quién es Cristo. Amén. Y la importancia que tiene Cristo en nuestras vidas. Amén. 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 Gracias, pastor, para compartir con nosotros hoy. Fue un honor y un placer para estar con usted esta tarde.